Para los que les gusta tomar notas, aquí está el tema para hoy. El tema se llama Conozcamos a Dios como Padre. Ese es el tema. Conozcamos a Dios como Padre. ¿Cómo usted verá a Dios? ¿Cómo usted lo conocerá a Él? Tal vez una de las más grandes revelaciones de Dios en este nuevo pacto en el que nosotros estamos fue precisamente que Él nos quiso revelar al Padre, a nuestro Señor como Padre. Y entonces vengo con esa inquietud de mi corazón. Ya ustedes saben que hace días el Señor habló, el Señor dijo: quiero ayudarlos, necesito que los ayudes a creer. Y entonces estamos trabajando, hermanos, para que ustedes puedan creer, porque para el que puede creer, todo es posible. Y entonces, hermanos, hablaremos de conozcamos a Dios como Padre. No sé cómo lo verá usted, no sé, hermano, de verdad no sé. Créame que también estoy refrescando algunas cosas que aprendí muy comenzando el ministerio. Por algún motivo uno va dejando de enseñar y de creer en algunas cosas, pero necesitamos realmente conocerlo a Él, conocer a nuestro Padre como nuestro Padre, de verdad, conocer a Dios como nuestro Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 17. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Ese capítulo 17 es muy tremendo. Es una oración que Jesús hace, que está haciendo por sus discípulos, y no solamente por aquellos en aquel momento, sino por todos nosotros también. Y realmente, si usted lo lee con el corazón abierto, estoy seguro que le impactará su corazón. San Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el 1 al 3, esos tres primeros versículos. Dice así la Escritura: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. No está hablando, hermanos, de algo, ¿cómo lo digo? Cuando está hablando de conocer la vida eterna, de lo que nos está hablando es de experimentar la naturaleza de Él. No está hablando de una eternidad sucesiva, sino que está hablando de experimentar la naturaleza del Padre en nosotros. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, dice el Señor. ¿Cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él como nuestro Padre. Saber, creer, recibir a Él, experimentar en nosotros la misma naturaleza de nuestro Padre. Amén. Vamos a ver otro pasaje más. Lucas, capítulo 11. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 11. En el versículo 11, Lucas 11, 11. Dice así:
Dice Jesús, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el libro de San Mateo, en el capítulo, creo que es en el capítulo 5 o 6, este mismo pasaje, Jesús habló de lo mismo, nada más que al final dijo diferente del Espíritu Santo. Él dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide un pescado, le da una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. Dice, ninguno. Dice, y si ustedes los padres, siendo malos, le dan a vuestros hijos cosas buenas, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Dice ahí, no dice el Espíritu Santo, sino que dice buenas cosas. Claro, el Espíritu Santo lo es todo, pero ahí usa la palabra buenas cosas. Dice, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Y aún leemos otro versículo más. Segunda Corintios capítulo 13. Segunda Corintios capítulo 13. Es el último capítulo de esta carta. Capítulo 13, versículo 14 de Segunda de Corintios. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice con toda claridad acá, hermanos, que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo solo se pueden experimentar o conocer mediante la comunión con el Espíritu Santo. Debemos comenzar a tener una íntima comunión, una profunda comunión, una profunda relación con el Santo Espíritu de Dios. Que usted, hermano y hermana, hable con Él, lo conozca a Él, por muchas cosas que ahora vamos a estar enseñando y que usted necesita entender. Ok, hay un elemento, hermano, la felicidad, el ser feliz en la tierra, el ser feliz en este mundo, hermanos, depende de ciertos elementos que nosotros tenemos que experimentar. Y uno de esos elementos, yo la semana pasada hablé de eso, creo, de la mentalidad o de la mente, que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Se acuerdan? Nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que renovados en el espíritu de vuestra mente. Así dice todas las versiones, solo Reina Valera dice en el espíritu de vuestro entendimiento. Dice que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos. Y ese renovar nuestros pensamientos tiene que ver, hermanos, como nosotros estamos viendo y creyéndole al Señor. Porque dice ahí en Romanos que la única manera de experimentar la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios más bien es buena, es agradable y es perfecta. No puede salir absolutamente nada malo de alguien que es bueno, y Dios es bueno, Él es muy bueno. Y nosotros tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar con respecto a Dios. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué estamos pensando de Dios? Y ese es un elemento, hermanos, sumamente importante para que nosotros podamos ser felices en esta tierra, digo yo. Y es
que nosotros debemos de tener ese principio de identidad. Que usted, hermana, que usted, mi hermano, tenga identidad, pero identidad de hijo. Es que muchos tienen identidad, pero una identidad de miedo, de temor, no de hijos. Y entonces estamos viendo a Dios como no hay que verlo. Estamos pensando de Él como no debemos de pensar. Y muchos, en vez, hermanos, de estar experimentando la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, están, hermanos, más bien pensando en su corazón de que Dios es grosero, de que Dios es duro, de que Dios es indiferente, de que a Dios no le importa, de que Dios está alejado, de que usted no es importante para Él. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar nuestros pensamientos. Debemos comenzar a tener la identidad de Dios, una mente conforme a la mente de Cristo. Cristo miraba a su Padre como su Padre de verdad. Él sabía que lo cuidaba, que el Padre estaba con él, que el Padre no lo abandonaba, que el Padre estaba feliz con él, de que el Padre lo ayudaría, lo guardaría. De hecho, las últimas palabras que él dice en la cruz del Calvario fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo dejo ahí en tus manos. Pero ¿en cuáles manos va a estar mejor algo que nosotros tengamos y que debemos de entregar, sino en las manos de nuestro Padre Celestial? El apóstol Pablo decía a los discípulos, a los hijos de Dios, él decía con mucha frecuencia: yo los encomiendo a la gracia de Dios, que es exactamente lo mismo. Los encomiendo a Dios, a ustedes, para que mi Dios los llene, los guarde, los prospere, los bendiga, y el Señor cumpla los deseos de vuestro corazón. A mí me impacta mucho ese pasaje de Lucas cuando el Señor dice: y si ustedes, o más bien, ¿qué padre si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O qué padre si su hijo le pide un pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo le da un escorpión. Dice: y si ustedes, los padres, siendo malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, vuestro Padre? Dice Jesús. Jesús trabajó, luchó, enseñó, predicó, habló del Padre para comenzarle a cambiar la mente a la gente, para que comenzaran a ver al Padre, a pensar en el Padre, a tratar al Padre como el Padre, que comenzaran a tener esa certeza, esa convicción, esa tranquilidad, ese gozo, esa paz que viene de sabernos hijos de Dios, de que confiamos verdaderamente en nuestro Padre Celestial. Porque si nosotros tenemos esa identidad de hijos, esa naturaleza verdadera de hijos, esa identidad, repito, de hijos, muchas cosas van a cambiar, se los aseguro. Creo que es importante, hermano, bueno, ya los voy a llevar a algo que es importante, pero todavía quiero leer otro pasaje más de la Escritura. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Este capítulo 27, el apóstol Pablo relata ellos hicieron un viaje. Él iba en un barco donde iban mucha gente, más de 200 pasajeros. Y ese barco entró en una tormenta en el mar. El barco se perdió, hermanos, perdieron el rumbo, perdieron la oscuridad, hermanos, se envolvió aquel barco, la tormenta era tan fuerte y todos los que iban en ese barco, hermanos, perdieron la esperanza de vivir. Todos estaban completamente desesperados y me imagino que dirían, como a veces hay gente que dice: hasta aquí me la prestó Dios.
Y todos estaban así, hasta aquí me la prestó Dios, ya no hay esperanza, aquí morimos todos, encomiéndense al Dios que ustedes tengan. Y bueno, porque muchos hermanos no son hijos de Dios y no lo conocen y no lo tienen a Él como Dios. Y entonces ahí va Pablo, hermano. Pablo va ahí en ese barco también. Pablo, el que escribe el libro de los Hechos, el doctor Lucas, así se llamaba Lucas, dice algo interesante. Miren lo que dice en el versículo 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Hechos 27:33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pero no era que estaban ayunando para que Dios los ayudara. Era del miedo, del temor, de la angustia, hermanos, que estaban desesperados. Versículo 34 dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, les dice Pablo. Pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Creo que estoy leyendo equivocado. Discúlpeme, versículo 23. Sí, el versículo 23, perdón, versículo 23 era. Dice el verso 23, porque esta noche, bueno, el verso 22, Hechos 27:22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, ese es Pablo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo quiero que ustedes, hermanos, graben ese versículo. La identidad que este hombre tiene, la mentalidad de hijo que tiene este hombre, su identidad está muy, pero muy marcada en su corazón. Cuando él dice, el ángel de Dios vino y me dijo, el ángel del Señor de quien soy, él estaba diciendo, yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, Él es mi dueño. Los hermanos, lo único que uno tiene en esta tierra son los hijos. Los hijos son nuestros hijos. Por eso los hijos dicen mi papá y uno dice mi hijo o mi hija. Son de nosotros. ¿De quién es usted? Le preguntas. Si tuviera a mi papá vivo y me preguntan, ¿y usted de quién es? Yo le diría, yo soy de Chepito Marín, así le decíamos a mi padre, así le decían. Y aquí el apóstol Pablo les dice, no se preocupen, nadie va a morir, todo está bien, todo está bajo el control absoluto de Dios, del Padre. Él me ha enviado el ángel, mandó un ángel, y el ángel de mi Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Así debería de ser nuestra vida, pertenecer por completo al Señor y servirle a Él. No crean, hermanos, que la gente que iba en ese barco se salvó por ellos mismos, sino que fueron salvados, ninguno murió por causa de un hombre que tiene una identidad clarísima de quién es él. Él sabía que Dios a él no lo iba a dejar, que su padre no lo iba a desamparar, que su padre no lo abandonaría en ese momento de tormenta, en ese momento de lucha, en ese momento de adversidad. Hermanos, a veces se nos vienen así momentos de lucha, tormenta fea, adversidades dificilísimas, pero si usted tiene identidad del Señor, el Señor no te dejará avergonzado, el Señor no te dejará en manos del enemigo, porque
Él cuida de sus hijos. Pastor, ¿y entonces por qué a algunos de los hijos les pasan cosas tan feas? Mis hermanos, nos toca afirmar nuestra identidad en el Señor. Nos toca realmente a todos los predicadores que me vean, que escuchen este mensaje, los que vemos acá en la iglesia, a los padres, nos toca, hermanos, llevar, enseñar a nuestras personas, a nuestra gente, a que tengan un conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, hermanos? La Biblia nos habla a nosotros de Dios, de nuestro Padre. Ella habla de Él. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él, hermanos? ¿Será un Dios airado, enojado? ¿Será un Dios que está enojado con el hombre? ¿Será un Dios, hermanos, que no le importa el hombre? De las cosas que Jesús hizo fue afirmar a todas las personas de su tiempo, y que quedó plasmado en la Escritura para nosotros también, llevarnos al conocimiento del Padre, que conozcamos al Padre. Es interesante, mis hermanos, en el Antiguo Testamento casi no se le llama Padre a Dios. Se le llamaba Señor, se le llamaba Dios, se le llamaba Jehová, pero casi nadie, creo que nadie, hermano, no me di a la tarea de escudriñar todos los versículos que hablan del Padre, si en algún momento se referían al Padre como el Padre, a Dios como su Padre personal, como su Padre espiritual. Y entonces cuando Jesús viene, lo que Jesús viene a hacer es precisamente eso, hermanos. Él lo que quiere es que nosotros conozcamos al Padre como al Padre. Porque muchos, y es interesante, hermanos, porque cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, aquella famosa, le han llamado el Padre Nuestro, ¿verdad, hermanos? Pero eso no es una oración. Jesús no les estaba enseñando una oración como esas que escriben, hermanos, que hay personas que tienen la oración de la mañana, la oración del mediodía, la oración de la tarde, y la tienen escrita y todo eso, hermanos, ahí. Pues el Padre Nuestro no fue una oración que el Señor dejó, sino que más bien fue una guianza, una guía para que nosotros oremos, para qué es lo que nosotros debemos de pedir. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él comienza esa enseñanza con una palabra muy importantísima. Él les dice, y cuando ustedes oren, o sea, cuando ustedes pidan, lo primero que tienen que decir, así lo dijo Él, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos repetirlo, hermanos, sin que lo estemos conociendo como Padre. Podemos repetir eso, hermano, Padre, aquí vengo delante de ti, sin que realmente sea mi experiencia real, sin que realmente yo lo esté a Él viendo, conociendo, experimentando, reconociendo como mi Padre. Uno no, hermanos, hay personas buenas. Uno puede decir de alguien, uy, fue como un padre para mí. Pero no es el Padre. Fue, pero no es. Algunos nunca tuvieron un padre terrenal tampoco. No conocen lo que es un padre. Y lamentablemente en la iglesia, hermanos, muchos de nosotros, y me voy a meter ahí, necesitamos realmente que tengamos una revelación de Él como nuestro Padre. Jesús quiere que usted lo conozca como Padre, porque
Si nosotros los padres, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas, buenas dádivas, dice en Mateo, a sus hijos? Hay muchas cosas que pasan, mis hermanos, o que nos pueden suceder o que nos suceden. Oraciones que no son contestadas nunca. Y podríamos decir, bueno, hermanos, es que Dios no quiere, Él se reserva el derecho de contestar. Pero la Biblia dice que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Hay cosas que están reservadas única y exclusivamente para sus hijos. Quiero que apunten esto, hermanos. El concepto, la palabra padre significa, es como, suena así, hermanos, en el idioma hebreo, suena como patrimonio. Todos saben que es un patrimonio, hermanos. Entonces, Dios es nuestro patrimonio, es lo que yo tengo, es lo mío. Él es la herencia de nosotros. Él es el patrimonio de nosotros. Ahí tiene que comenzar todo, hermanos. Ahí es donde tiene que comenzar todo. No es que lo tenemos a Él para tener las demás cosas y que las demás cosas es lo que Dios le interesa que nosotros experimentemos y tengamos, sino más bien lo que Él quiere es que lo veamos a Él como nuestra riqueza, como nuestra abundancia, o sea, como nuestro patrimonio. Y entonces las demás cosas, hermanos, cuando oremos van a venir, porque lo estamos viendo a Él correctamente. El Padre es un patrimonio. ¿Cuántos de ustedes como padres se sentirían mal, hermanos? A veces hasta vemos algunas cosillas en Facebook de algunos, tal vez son cosas que han montado ahí, pero yo he visto algunas cosas ahí de hijos que están deseando que el papá se muera para quedarse con la herencia. Algunos hasta han llegado a matar a sus papás para quedarse con la herencia, porque ellos, hermanos, no ven a su padre como el patrimonio, como la riqueza de ellos, sino que están viendo, hermano, al Padre como para que el Padre solo les dé cosas. Comencemos, hermanos, entendiendo que nuestra herencia, que nuestro patrimonio es nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial. Jesús se esforzó y enseñó sobre eso. Él quería que los hombres se enamoraran, se apasionaran del Padre, que amaran al Padre. Y cuando comienza a enseñarles qué pedir, Él dice, comiencen a ver al Padre como el Padre. Lo que les estoy diciendo es la enseñanza del Señor. Ese era el concepto, hermanos, de los verdaderos hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el verdadero significado de padre, patrimonio. Pero hay más. También padre, también es como fundador o el origen. La palabra padre también significa fundador o origen. Él es el origen tuyo, mío. No existiríamos en el reino de Dios si no fuera por nuestro Padre Celestial. No existiríamos en este mundo, usted no existiría si no fuera por tu papá. Por eso hay que amar a los padres, por eso hay que honrar a nuestros padres, porque por ellos es que existimos. El primer nacimiento de nosotros es gracias al papá y a la mamá, pero más al papá porque él es el que sembró la semilla. Obviamente lo sembró en la mamá. Pero en el reino de Dios, hermanos, el origen de todas las cosas, de lo que existe en ese reino, es por causa del Padre Celestial. Si no fuera por Él, hermanos, nosotros estaríamos muertos. Nosotros
no seríamos nada. Usted no serviría para nada. Yo tampoco. Es por el Padre. Jesús, cuando los enseñó a conocer al Padre, lo que querían era que entendieran esto que yo estoy diciendo. Pero hay más todavía, hermanos. También la palabra Padre, ya esto en el idioma griego, hermanos, significa nutridor, el que nutre, el que nos nutre. Como el alimento, hermano, nutre el cuerpo físico, la carne, la leche, o sea, los vegetales, las vitaminas, los minerales, todo eso, hermanos, que tiene que ver con la dieta, con la comida, nos nutre. Somos nutridos por la proteína, por los minerales, por los carbohidratos, etcétera. Y entonces, Padre significa también nutridor, el que nos nutre, hermano. El que nos nutre de tal manera que nosotros seamos como Él. Yo no voy a decir que Dios es una mujer, no quiero caer en esa herejía. Pero en el Antiguo Testamento también al Padre Celestial se le conocía como el Shaddai, el que tenía, el de los pechos grandes, dice ahí, el que amamanta, el que nutre. Y entonces Padre es un nutridor, el Padre nutre, hermano, los padres nutrimos. En el caso de los padres biológicos, un padre hombre, el papá, nutre con palabras, él nutre, él alimenta, él fortalece, él llena, él guía, etcétera. Está nutriendo con sus palabras. Cada vulgaridad que usted diga delante de sus hijos, cada mala palabra, cada palabra de odio, de rencor, de resentimiento, usted está nutriendo, pero muy mal a sus hijos. Ok, también, hermanos, Padre significa protector, y también significa sustentador, el que nos sustenta, el que nos protege. Y entonces cuando se decía Padre, todo esto venía con claridad a las personas. ¿Quién es para ti tu Padre? El que me nutre, el que me protege, el que me sustenta. Yo estoy hablando de conocer. Jesús dijo, Padre, Él está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tenemos que conocerlo, y ese conocerlo es experimentarlo a Él como lo que Él es: el nutridor, el protector, el sustentador, el origen de todo, el patrimonio nuestro. A todo eso se refería el Señor. Que lo veamos a Él como nuestra eterna solución, como nuestra eterna respuesta, como nuestra eterna vida. No como una vida larga, sino como una vida que se imparte a nosotros, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre. Él estaba hablando ahí del Padre. Lean el capítulo 17 de San Juan para que vean cuántas veces el Señor habla del Padre, habla del Padre, habla del Padre. Entonces, mis queridos hermanos amados, hay muchas cosas que solo son para los hijos de Dios, hermanos. Ejemplo, en la Biblia hay un caso, pero hay un caso que es muy conocido, pero hay muchos más. Por ejemplo, una mujer sirofenicia llegó donde el Señor para que el Señor la sanara. No, para que le sanara a la hija que estaba, o la libertara a su hija que estaba muy mal en la casa. Y el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Dice, no, eso no se puede hacer. El pan es para los hijos. Jesús estaba diciendo que hay cosas, hermanos, que no son para todo el mundo, que no son para todas las personas. Por eso nosotros tenemos que tener la identidad de hijos, hermanos. Porque por eso es que muchas veces nosotros no recibimos, porque es necesario que nosotros conozcamos al Padre, que lo conozcamos como Padre.
que lo miremos como el Padre, que nos relacionemos con Él como el Padre. Porque muchas cosas, hermanos, son solo para los hijos. Y eso no hay mucho, eso no hace falta ni explicarlo, hermano, muy bien, porque ustedes como papá, yo como papá, sabemos que hay cosas que son para nuestros hijos, que nosotros no se las daríamos a otros, que nosotros no se las quitaríamos a los hijos para dárselas a otros, son de los hijos. Por eso, hermanos, el Evangelio comienza cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros realmente nacemos de nuevo. Esto no es una religión, esto no es, hermano, que a mí me gusta la religión tal. Uy, a mí me gusta la religión evangélica. No, la religión buena y la verdadera es la católica, dicen otros por allá. Y entonces, hermanos, son seguidores de una religión. Y todas las religiones tienen sus prácticas, su doctrina, sus creencias, sus enseñanzas. Y entonces cada uno, hermano, que es un adepto de una religión y no hijo de Dios, esa persona está esforzándose por practicar las normas, la doctrina, las enseñanzas, las prácticas de aquella religión. Y por más obedientes que sean a su religión, a las tradiciones, a los rudimentos, a las prácticas, a las comidas y bebidas, etcétera, no, eso no los hace hijos de Dios. Tenemos que comenzar por el punto fundamental, que es nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Yo quiero dar por un hecho que ustedes son hijos de Dios, que ustedes nacieron de Dios, que ya son hijos de Dios. Entonces lo que sigue es que usted conozca a tu Padre. Que se dé cuenta, que sepa con certeza de que usted es hijo de Dios. Y de que hay algo para usted que no es para todos. Y de que es un privilegio ser hijo de Dios. Y que tenemos un Padre bueno, muy bueno. Amén. Hay muchas cosas que solo es para los hijos, repito. El pan es para los hijos. Pero hay una triste realidad, hermanos queridos. Y es que hay muchos hijos que no viven como hijos porque no conocen al Padre. Solo los hijos tienen potestad de vivir como hijos. Solo los hijos tienen potestad de vivir como hijos. De que puedan ver, hermanos, no como una enseñanza, no como una información. Yo les di un poquito de información de lo que es el Padre. Pero solo los verdaderos hijos, cuando reciben la revelación del Espíritu Santo del Padre, entonces van a poder, hermanos, tener la certeza de que el Padre es, por ejemplo, su patrimonio, de que el Padre es su sustento, de que el Padre es su protector, su guardador, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos la revelación que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y otra vez tenemos que hablar de la revelación, de la comunión con el Espíritu. Hay que hablar de eso, porque Él es el que comienza a revelarnos al Padre y nuestra mentalidad comienza a cambiar, nuestra mente comienza a cambiar y comenzamos, hermanos, a pensar como hijos, a actuar como hijos, a vivir como hijos. Porque muchos son hijos, pero no viven como hijos. Para muestra un botón, dijeron por ahí. El hermano mayor del hijo pródigo nunca vivió como hijo. No disfrutaba, no estaba viendo al Padre como Padre, aunque le llamaba Padre. Porque una cosa es que le llamemos Padre y otra cosa es que lo conozcamos como Padre. La palabra conocer no es una información, no es una doctrina. Conocer es la palabra experimentar. Es, hermano, que Él sea nuestro todo y en todos. Si no entendemos, no se preocupe. El verdadero cristiano
Los verdaderos hijos de Dios tienen comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan capítulo 1, muy conocido este versículo. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así. Dice, el 11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que reconocen a Jesucristo, a los que le hemos abierto el corazón y lo hemos recibido, los que nos hemos vuelto a Él reconociéndolo como el único que puede salvarnos, perdonarnos, libertarnos, etc. Se les dio potestad, se les dio autoridad, se les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Yo no me puedo llamar hijo, por más que me quiera alguien. Yo no me puedo llamar hijo de ese alguien, aunque tal vez me gustaría. Se les da ese poder, esa potestad, es algo que viene a la persona y que viene por la comunión con el Espíritu Santo, por la relación que tengamos con el Espíritu Santo. ¿Quieren ver, hermanos, si es verdad lo que estoy diciendo? Capítulo 8 del libro de Romanos. Mírenlo. Véanlo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La única manera, hermanos, de ver al Padre como Padre es por medio del Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con el Espíritu, nunca vamos a conocer al Padre. Nunca vamos a experimentar su bondad, su amor, su misericordia. Nunca vamos a ver, hermanos, las grandes obras de Dios, las grandes cosas que Él tiene para sus hijos. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que se los pidan? Él no tiene nada malo para nosotros, hermanos. Para los hijos de Él, para los que de verdad lo ven a Él como Padre, lo reconocen como Padre, Él no tiene absolutamente nada malo. Todo lo que Él tiene, y esto no lo dije yo, lo dijo Cristo, lo dijo Jesús. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Y en otra parte dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídale al Espíritu Santo a Dios, hermano. Porque muchos hijos de Dios no tienen el Espíritu todavía. Todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos bautice, que el Espíritu Santo venga a llenarnos a cada uno de nosotros. Comience a pedir eso, hermano. Comience a pedirle al Señor en sus oraciones, Señor, lléname de tu Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu, no es del Señor. Y por medio del Espíritu Santo es cuando nosotros comenzamos a conocer al Padre, a ese que es el protector, a ese que es el proveedor, a ese que es el guardador, ese que es el patrimonio, ese que es nuestra riqueza, ese que nos guarda, que nos cuida, que nos protege y que no permite al diablo que nos toque.
ese que nos da derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Me estarán entendiendo, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Pongan cuidado a esto, hermanos. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios. Dígale al que está a su lado, Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios. ¿Qué quiero dar a entender, hermanos? Yo sé que muchas veces en la traducción de la Biblia se usa la palabra Dios, pero es lo que les decía en el Antiguo Testamento, hermanos, se hablaba de Dios, pero todavía Él no había sido dado a conocer como Padre. Y entonces nosotros podemos hablar de las maravillas de Dios. Déjeme ver si lo escribí. Él para muchos solo es Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo lo visible y lo invisible. Él puede ser para muchos eso. Algunos hermanos salen una tarde y ven un cielo maravilloso y hablan de las maravillosas obras de Dios, el mejor pintor y todo eso. ¿Usted cree que Dios, hermano, eso es lo que quiere que nosotros, que lo reconozcamos como el mejor pintor? Jesús nunca dijo eso. Entonces, como Dios, Él es todopoderoso. Y por eso es que muchas personas le tienen miedo a Dios. Porque solo lo ven como Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios, sí. Ese que hizo, hermano, todo lo visible y lo invisible, toda la creación, el que resucita a un muerto, o el que hace maravillas y proezas, el que abrió el mar rojo, etcétera. Ese es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Pero no es que lo veamos como el Todopoderoso que puede hacer cosas, sino como nuestro Padre. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿O no me estoy dando a entender? Porque podemos hablar de sus maravillas, de sus grandezas, y no experimentar nada de eso, hermano. Jesús dijo, cuando oren digan Padre, no dijo digan Dios. Jesús quiere llevar muchos hijos a la gloria, no muchos admiradores de Dios. El problema es que hay muchos que son admiradores de Dios. Él no tiene problemas de complejos. Él no está acomplejado. Él no está deseando, hermano, que vean eso de Él. Él lo que quiere que entendamos es que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, que nos quiere proveer, sustentar, guardar, que Él quiere, hermanos, darnos buenas cosas. Que se termine la angustia y el dolor de muchos. Lo he dicho muchas veces. Posiblemente en este momento habrán muchas mamás llorando por ahí. Habrán muchos padres sufriendo por sus hijos. Entre las cosas buenas que Dios quiere darnos está, hermano, la obra que Él quiere llevar a cabo en nuestra familia. Lo que Él quiere hacer con nuestros hijos, con nuestro esposo o tu esposa, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Creo que la semana pasada desempolvamos un poquito allí algunos pasajes de la Biblia, como Tercera de Juan, el versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otra versión, hermanos, o en el original no dice yo deseo, sino que en el original dice: amado, yo estoy orando
para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, nuestro Padre, eso es lo que Él quiere con nosotros. Primero, que tengamos la justificación, la liberación de nuestros pecados. La prosperidad del alma, hermanos, tiene que ver con la salvación, con la justificación, con la redención. Eso es lo primero que debemos experimentar. La salvación. Allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, o sea, Padre, apártalos para ti. Señor, tómalos para ti. Sácalos de ahí, Señor, y hágalos tuyos. Apártalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos, que ya no sean más del mundo, que ya no sean más, que ya no vivan una vida depravada, sucia, pecaminosa. Dios quiere que usted y yo y todos los seres humanos prosperemos en todas las cosas. Prosperar es avanzar, es crecer, es ir de gloria a gloria. Yo deseo, yo estoy orando, decía Juan, si eso fuera pecado, si prosperar en todas las áreas de nuestra vida fuera pecado, entonces el apóstol Juan es un pecador muy grande, porque está pidiéndole al Señor algo que muchos piensan que Dios no quiere. Dios quiere sacarnos a nosotros, hermanos, de toda miseria. Él quiere sanar todas nuestras enfermedades. Yo no sé por qué algunos piensan que Dios no quiere sanar. Si en el Antiguo Testamento, hermanos, dice por ahí en el Éxodo: yo soy Jehová tu sanador. Y Él dijo: no habrán enfermos en tus tribus. Así como prospera nuestra alma, lo primero que Él viene a hacer con nosotros es la prosperidad de nuestra alma, sacarnos de las tinieblas a la luz, libertarnos del poder del pecado, hacernos una nueva criatura, convertirnos o hacernos sus hijos por la obra del Espíritu Santo. A eso se le llama la prosperidad del alma. Un alma que está siendo renovada y transformada. Que los pensamientos, hermanos, internos o del alma son pensamientos que nos identifican completamente con nuestro Padre, con nuestro Señor. Pero también Él dijo: yo oro para que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Dígame, ¿quién puede ser feliz enfermo? Dígame, ¿se puede ser feliz con una enfermedad en el cuerpo? Y ustedes, hermanos, como padres, si usted tiene un hijo enfermo, ¿qué haría usted? ¿Estaría dispuesto a hacer algo para sanar? Usted diría: no, que siga enfermo. Algo está pagando este. Cristo pagó, hermanos. Cristo pagó. Cristo cargó con nuestra enfermedad en su cuerpo, con nuestro pecado. Algo que no le había puesto cuidado, hermanos, hoy le puse un poquito más de cuidado. Cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, ¿saben qué pasó en ese momento, hermanos? Así, instantáneamente, Jesús dice: consumado es, e inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era un velo que impedía que las personas pudieran acercarse a Dios, al Padre. No se podía acercar, antes no nos podíamos acercar. El hombre no tenía permiso para poder acercarse al Señor por la maldad de su corazón, porque solo los hijos se pueden acercar al Padre. Solo los hijos, hermanos, tienen abierta la puerta del Padre. Por eso debemos de luchar, hermanos, para que la humanidad vengan a ser hijos de Dios. Predicar para que nuestros familiares se hagan hijos de Dios, sean hechos hijos de Dios. Porque solo ellos pueden entrar, solo los hijos de Dios. Por allá en Hebreos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro.
Interesante, ¿verdad, hermanos? Consumado es, y se abre y se raja, se rompe de arriba abajo el velo del templo. Ya no hay obstáculo. Ahora el Padre está diciendo: vengan. De la misma manera que el Hijo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los hago descansar. Así el Padre también se abrió y dice: vengan a mí, acérquense a mí, vengan a mí, porque en mí está la vida, porque en mí está la herencia, porque en mí está la sanidad, porque en mí está la victoria, porque en mí está el refugio eterno. En el Padre. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es Dios. Él para muchos solo es Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, lo visible y lo invisible. Y cuando Él es eso para nosotros, entonces vea lo que pasa, hermanos. Santiago capítulo 2, ve lo que sucede. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2. Me parece que esta es la realidad de muchos que sí son hijos, pero que no están siendo identificados con el Padre, cuya identidad no es la identidad del Padre. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Seguro que sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Uy, sí, hermano, yo creo que Dios es uno. Es el unigénito, es el único, ok. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Dice, me parece como diciendo, pero eso no es como cosa del otro mundo. Dice el verso 19, dice, también los demonios creen. ¿Qué creen los demonios, hermanos? ¿Qué creen? Que Dios es uno. Ellos saben que Dios es Dios, el único Dios. Todos los demás no son dioses. De hecho, a Él se le llama Dios de dioses. Todas las naciones paganas, todos los pueblos paganos, todo hombre pagano tiene su Dios. Tienen su Dios. Lo que pasa es que solo hay un Dios. Y los demonios saben, hermanos, creen que solo hay un Dios. Como muchos, apenas eso es lo que hablan. Por eso siempre están hablando, y no es que esté mal, hermanos, que hablemos de las grandes obras de Dios, de las maravillas de Dios, de las proezas de Dios, de un firmamento hermoso, de un atardecer glorioso o bonito, de los acontecimientos del Antiguo Testamento, de un mar que se abrió, de un río que se detuvo, de piedras que cayeron del cielo, los granizos, de aquellas grandes victorias del Señor, etcétera. Los demonios, hermanos, ellos creen en Dios. O sea, ellos creen en Dios. Pero ellos tienen miedo. Ellos tiemblan. Ellos tiemblan por la grandeza, por la magnificencia, por la supremacía de Dios. Y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a Dios. Es que los hijos no tienen por qué tener miedo al Padre. ¿Por qué estamos pensando, hermanos, en juicios? En que me va a caer un juicio, que le va a caer un juicio, que le va a venir un juicio. ¿Acaso que Jesús dijo que eso era lo que venía? Jesús habló de buenas cosas. Jesús habló del Espíritu Santo. Jesús habló de que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. El velo del templo se rasgó. Ya no hay que llegar con un animal a ofrecérselo a Dios y hacerle un montón de reverencias y hacer un montón de cosas. Ahora, hermanos, podemos entrar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que derramó su sangre. Y el fin de Él, hermanos, el fin del Señor en su muerte, sepultura y resurrección, es que nosotros conozcamos al Padre. Que lo veamos a Él como Padre. Que nos relacionemos como se relaciona un verdadero hijo con el Padre. Interesante lo del hijo pródigo.
y lo del otro, y lo del hijo mayor. El hijo mayor no se había ido al mundo como se fue el hijo pródigo. Lo que pasa es que el hijo pródigo tenía identidad de hijo. Él tenía una identidad maravillosa de hijo. Él sabía que Dios era su padre y que él era hijo de él. Nunca perdió esa identidad. Y cuando comenzó a ver la fea, me perdonan el término, él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Volveré a la casa de mi padre, dijo. Volveré a la casa de mi padre. Y me voy a humillar ante mi padre y le voy a decir: Padre, perdóname, he pecado, te he fallado. Pero siempre lo vio como padre, siempre lo reconoció como padre. Y a pesar de que ciertamente había fallado, ciertamente se había desviado, ciertamente había hecho algo feo, pero nunca perdió su identidad de hijo, nunca perdió la naturaleza de hijo, nunca perdió esa identidad verdadera de hijo. Y cuando llegó, ¿ustedes creen, hermanos, que el padre le dio a él conforme él pensaba que se lo merecía? Él dijo: Padre, he pecado, hágame como uno de tus jornaleros. Pero el padre, me parece, hermanos, que dice: no puedo hacerte como uno de mis jornaleros. Si tú crees que eres mi hijo, si tú crees que yo soy tu padre y que yo soy bueno y que yo soy tu provisión, tu nutrición, tu sustento, tu guardador, entonces como tal te voy a tratar. Hagan fiesta, traigan ropa, pónganle en anillo, maten el toro, porque mi hijo ha vuelto. Aleluya. No lo enjuició, no lo condenó, no lo destruyó, no lo mató, lo recibió. Que Dios nos ayude, hermanos, a que volvamos otra vez nosotros, o que le pidamos al Señor que nos ayude, que queremos conocerlo a Él como nuestro Padre, que podamos refugiarnos en sus regazos, que nos podamos refugiar en sus brazos fuertes, que nos podamos recostar en su pecho, que podamos sentir el abrazo de Él, que podamos contemplar la hermosura de su rostro, que podamos, hermanos, conocerlo cada día más. Entonces no habrán enfermos en el pueblo, entonces no habrán cautivos en la iglesia, entonces no habrán enfermos, entonces no habrán personas acomplejadas, entonces no habrán pobres, hermanos. Yo no estoy hablando de millonadas tampoco, ni tampoco estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de mi Padre, de nuestro Padre. Jesús dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, le dijo. Le dice a las mujeres, cuando Él resucitó, unas mujeres de las que lo seguían a Él en vida, lo quisieron abrazar y le dijo: no me toquen todavía, porque yo todavía no he subido a mi Padre, tengo que ir a hacer algo todavía y no me pueden tocar, no me pueden abrazar, pero quiero que hagan algo. Le dice: vayan a mis discípulos y díganle: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él, hermano, lo que Él estaba diciendo es: no soy más que ustedes ni menos que ustedes. Ustedes no son menos que yo. El Padre es el que da la identidad. El Padre es el que da el valor. El Padre es la riqueza. El Padre es mi riqueza, pero también es la de ustedes. El Padre es mi sustento, pero también es el de ustedes. Mi Padre es mi guardador, pero también es el de ustedes. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Que Dios nos ayude a creer otra vez y a verlo a Él como lo que Él es, nuestro Padre. Amén. Y que no seamos como los demonios. Sí, creemos en Dios, porque algunos solo lo ven como Dios. Y sí, hay que verlo como Dios. Pero, hermano querido, si solo lo vemos como Dios, sus hechos portentosos,
Su grandeza, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, esa espada que sale de su boca, etcétera. Claro que nos va a dar miedo, hermanos. Pero eso, Él es así para el enemigo. Él es así para los demonios. Él es así para el diablo. Cuando el diablo lo ve, cuando los demonios lo ven, los demonios saben que Él es Dios, creen que Él es Dios y tiemblan. Pero nosotros, hermanos, no temblamos, nosotros nos gozamos, nosotros nos regocijamos cuando realmente tenemos en nosotros la identidad de verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo la podemos tener esa identidad? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos comienza a revelar al Padre y comenzamos a llamarlo Abba Padre. ¿Saben qué significa Abba? Abba Padre, Abba. Es algo así como mi papito, papito. ¿Y cómo se enternece un padre cuando el niño, el hijo viene y le dice, papito, ay papito, papito, te quiero, te amo, papito? El padre se enternece. O la madre, mamita, papito, papito lindo, papito amado. Y el Espíritu Santo nos comienza a llenar del conocimiento del Padre. Y por medio del Espíritu vamos a conocerlo y a relacionarnos a Él como nuestro Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Quiero decirles que ustedes no son cualquier cosa, hermanos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que ustedes no tienen por qué tener miedo. ¿Por qué tener zozobra en el corazón? Y yo voy a terminar con esto, hermanos. Él no debe ser solamente nuestro Dios o el único Dios. También debemos de verlo como Padre. Vean, vamos a San Juan capítulo 20. Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 17. Dice así. Versículo 17. Jesús le dijo, si ustedes leen el verso 16, María lo quería abrazar a él, María Magdalena. Pero en el versículo 17 Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y ¿a quién? Y a vuestro Padre. ¿Se acuerdan, hermanos, qué significa Padre? Nutridor, protector, sustentador, patrimonio, el origen de nosotros como hijos de Dios. Todo eso, ellos entendían eso. Cuando ellos escuchaban la palabra Padre, ellos sabían, hermanos, ellos entendían. Jesús lo había explicado y lo habían visto en la vida de Jesús, en la comunión y la relación que Jesús tuvo con su Padre siempre. Y les dice, mas ve a mis hermanos y dígales, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Primero, los relaciona y los identifica con el Padre, como hijos de Dios. Vaya, dígales a mis hermanos. O sea, Jesús está diciendo que también nosotros somos hermanos de Él. Pero no hermanos por adopción simple, aunque la palabra adopción aparece por ahí en la Biblia, sino hermanos porque nacimos de Dios. Igual que nació Jesús de Dios, también nosotros tenemos que nacer de Dios. Doy por un hecho de que ustedes ya nacieron de Dios, o sea, del Espíritu. Y por eso Él dice, vaya, dígales a mis hermanos. Él no se pone ni de más ni de menos. Él no quiere, hermanos, ni siquiera quiere enseñorearse sobre nosotros. Le dice, vaya, dígales a mis hermanos que subo a mi Padre
pero que también es el Padre de ustedes. Y subo a mi Dios, que también es el Dios de ustedes. Jesús vivió, hermanos, como hijo, pero también como siervo de Dios. Pablo vivió como hijo, él dijo, de quien soy y a quien sirvo. Pablo vivió como hijo y como siervo. Todos nosotros, hermanos, debemos de vivir como hijos y como siervos. Como siervos es porque servimos a Dios. Vaya honor y privilegio servir a Dios. Pero como hijos, hermanos. Y dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios. O sea, lo que está diciendo es que nuestra herencia es Dios. Ser heredero de Dios es que Él es nuestra herencia, nuestra riqueza, nuestra abundancia. Él es nuestro todo, nuestro todo. Pero si solo lo vemos como Dios, entonces nos podemos convertir, sí, hermano, está bien en siervos de Dios, pero no se debe ser siervo sin ser hijo. Los siervos también debemos de ser hijos. Jesús no solamente fue siervo de Dios, también, hermanos, Él vivió como su hijo. Entonces, hermanos, un verdadero hijo de Dios disfruta y experimenta al Padre, pero también como hijo de Dios, este hijo quiere ser un servidor del Padre, servirle a Él. Entonces nuestro servicio a Él nace de la paternidad del Padre, de que Él es nuestro Padre. Entonces trabajamos para papá. Díganme una cosa, ¿alguno de ustedes alguna vez ha trabajado con su padre? ¿No han visto ustedes, hermanos, a los niños que siempre andan detrás del papá? Que si el papá está por allá, hermanos, haciendo algo con una pala o con el chiquillo va y él quiere, hermano, él se busca otra y él disfruta trabajar para su padre, ayudarle al padre, servirle al padre. Díganme una cosa, hermanos, ¿usted disfruta servirle al padre? ¿Será que no hemos entendido que Él es nuestra herencia? Y no estamos viviendo como hijos. Entonces le servimos al Padre desde la posición de la naturaleza de hijos. Y ahí no se sirve por carga, por presión, ni por obligación. Ahí se sirve por amor. Ahí se sirve porque es mi Padre, porque es mi papá, porque estoy trabajando en la finca de papá, en los negocios de papá, en la empresa de papá. Y luchamos por los intereses de papá. Luchamos al lado de papá. Todo nace en esa identidad de hijos. Lean los evangelios y verán, hermanos, que Jesús vivió como hijo, pero también como siervo. Lo más maravilloso es cuando nosotros comenzamos, hermanos, a conocerlo a Él como Padre. Lo amamos como nuestro Padre y le servimos como siervos, pero por amor. Ese servicio es el más glorioso y el más extraordinario. Ese servicio, hermanos, es el más extraordinario. ¿Saben por qué? Porque los negocios de Él son los míos, son míos también. Los proyectos de Él son mis proyectos. Si habláramos en términos naturales, la finca de Él es mi finca. La gloria de Él es mi gloria. La exaltación de Él es mi exaltación. La alegría de Él es mi alegría. El gozo de Él es mi gozo.
Termino con esto, hermanos. Filipenses capítulo 4, y ahí termino. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Filipenses 4:4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Claro que está cerca. No está hablando de la venida de Él, sino de la presencia de Él en nosotros. Él está cerca de usted, hermano, ahí en usted, ahí. Él está cerca. Él ve todo lo que usted hace, Él oye todo lo que usted habla. Todo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados. La palabra afanoso es preocupado. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si no expliqué, si no quedó claro el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Padre, perdónenme. Habrá otra oportunidad para hablar más. Pero si lo dije bien y ustedes entendieron, hermanos, entonces no deberíamos de estar afanosos por nada, ni preocupados por nada, desesperados por nada, hermanos. Sean conocidas nuestras peticiones. Usted tiene un Padre bueno. Si no lo conoces, mi hermano, necesitas comunión con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu, que el Espíritu Santo te ayude a conocerlo a Él como Padre. Ya sabemos mucho de Él como el Dios de los cielos y de la tierra. Ya sabemos bastante. Ahora conozcámoslo como Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que lo conozcamos a Él como nuestro Padre. Y entonces, hermano, ¿por qué no nos vamos a acercar? ¿Por qué no nos vamos a regocijar? Regocijaos en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones. Dígame, ¿de qué tiene miedo usted, hermano? ¿Qué te está angustiando el corazón, hermana? ¿Hay alguna cosa que te está trayendo desesperación y ansiedad y angustia? ¿Hay algo, hermano, que no te deja dormir? ¿Hay algo que te desespera? Todos pasamos por esa situación. Pablo iba en el barco, una tormenta gigantesca, hermanos. Todos los que iban ahí perdieron la esperanza de vivir. Pero el apóstol Pablo dijo, tranquilos, nadie morirá. Mi Padre mandó a su ángel y el ángel me dijo que nadie se iba a morir. Mi Padre mandó al ángel y el ángel me dijo que ninguno iba a morir. Y luego él dijo al Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Cuando nosotros, hermanos, no sabemos que somos pertenencia de Dios y que Dios es pertenencia mía, sí, porque es mi Padre. Entonces, hermanos, cuando vengan las tormentas que van a venir, la oscuridad puede venir, no podemos evitar, hermanos, que vengan cosas, luchas feas, que se presenten cosas, hermanos, que nos duela, que nos pueden atormentar. Y podemos tomar dos actitudes, hermanos. Una, hermanos, tirarnos y decir, ya no hay nada que hacer, ya esto no va a cambiar, esto va a seguir igual, ya no hay solución. O la otra, hermanos, es que si conocemos a nuestro Padre, entonces, hermanos, no estemos afanosos por nada, o sea, no estemos preocupados por nada. Llevemos a nuestro Padre nuestras peticiones. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, que usted no tiene un Dios enojado, que Él no está con el martillo, con el mazo en la mano, que Él no está, hermanos, con ojos de fuego contra usted, que Él no está, hermano, con ganas de quemarlo, de chasparrearlo, de quemarlo, de fulminarlo, no. El velo se rasgó para que nos acerquemos con confianza.
Y acerquémonos con esa petición, con esa necesidad. Cuéntele a Dios tu problema, cuéntele a Dios tu necesidad. Hermano, si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Él quiere hacer un milagro con tu casa, un milagro con tu familia, un milagro contigo, un milagro quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Póngase de pie.